יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. Buen día. Vamos a aprovechar este tiempo para estudiar un poco, para dedicárselo al Señor, y pues vamos a empezar con una oración. Bendito eres, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre, Padre. Señor Santísimo, toma este momento, este espacio, Señor, y permite que solo sea tu palabra, Padre, lo que realmente aquí se exponga, Señor. Por favor, no permitas que intenciones o pensamientos de hombres sobrepasen la importancia de dar un mensaje limpio, Señor, y sin mancha. Bendito eres, Señor, alabado y glorificado eres, Padre, por sobre todas las cosas, Señor. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que nos atañe mucho porque estamos cerca del fin de los tiempos. Vemos las noticias, vemos los acontecimientos y nos llevamos muy profundo esta idea de la sensación de saber que estamos en el último tiempo, de que ya la llegada del Señor para reinar en la tierra está muy pronto. Y el tema es sobre los falsos profetas. Hoy estamos expuestos, y esto no obedece a ninguna denominación especial, sino que estamos expuestos a demasiada información, mucha de ella que no es cierta o que tergiversa la verdad que está descrita en las Escrituras. Escuchamos a predicadores que por ganar favor de un público, de una congregación, manipulan la palabra para hacerle a esas personas ver o escuchar solamente lo que quieren. Nos hablan de mentiras como el hecho de que podemos como personas pactar con Dios para que entonces el Señor nos dé su favor. Esto me lleva mucho a lo que hablaba, lo que se está viendo en la parashá de esta semana, que es Balak. Habla de un rey descrito como pagano que contrata los servicios de un agorero o adivino que también era un profeta en los tiempos de cuando Israel vagaba por el desierto. De hecho, estaba al final de los 40 años que Israel vagó en el desierto, justo antes de entrar a la tierra prometida, cuando acampaba en las llanuras de Moab, como se llamaba este reino, en frente de Jericó. Este profeta, aunque escuchó la voz de Dios, se dejó llevar por, decía ahí, que la dádiva de sus servicios. Y muchos profetas, muchos maestros, muchos pastores hoy en día sufren de esto. Se dejan llevar por los bienes materiales que pueden recibir trabajando, entre muchas comillas, al servicio de la iglesia. En decir, prefieren no hablarle al pueblo realmente de lo que le tienen que hablar, que es de que como cuerpo de Cristo tenemos que trabajar unidos uno al otro, tenemos que obedecer los mandamientos que el Señor dejó en la Torá, y que también tenemos que servirle a aquel Dios que nos compró a precio de sangre y que nos redimió. En el contexto legal de Medio Oriente, la Torá es un contrato matrimonial en donde hay cláusulas específicas, y se supone que nosotros somos la esposa, estamos atados de alguna manera a esas cláusulas para cumplirlas según lo que Dios establece, y entonces ser tierra santa, tierra o vasija de oro para el servicio dentro del templo. Como dice también que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, y solo lo que entra al templo, solo lo que entra en comunión al lugar santo y al lugar santísimo, tiene que ser puro, tiene que ser consagrado o separado para el Señor.
En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros, que introducirán secretamente herejías destructoras y aún negarán al amo que los compró, acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Esto habla sobre estos falsos profetas, sobre estos falsos maestros que van a tomar la palabra de Dios y la van a torcer a lo que les convenga, para hacerte creer a ti, por ejemplo, que puedes pactar con el Señor. Y en el contexto de Medio Oriente, nadie podía pactar con alguien que no fuese su igual. El pacto era entre personas iguales. De la misma manera sucede con Dios. Usted no puede pactar con Dios porque no puede condicionar las bendiciones de Dios a lo que necesita, a lo que le convenga, si da una cantidad de dinero o si ofrece otra cosa a cambio. El Señor es claro y dice que la bendición viene a través de la obediencia y es el único modo de que usted pueda alcanzar bendición. De hecho, un ejemplo de esto lo vemos a través de José. José, también llamado José el Soñador, ahí en Génesis, vemos cómo José, a pesar de la tribulación, a pesar de estar sometido constantemente a pruebas y pruebas y pruebas, se mantuvo fiel y honesto a lo que el Señor establecía. En ese sentido, a pesar de la prueba, a pesar del problema, a pesar de la tribulación, Dios siempre tuvo cobertura sobre él. Tan así que terminó siendo el segundo al mando dentro del vasto imperio Egipto y que salvó a su pueblo de una enorme hambruna, llevándolos a habitar en la tierra de Gosén, y que se convierte como en el preámbulo antes de que ocurra todo lo del éxodo, de la salida de Egipto y demás 400 años más tarde. Esto es muy importante porque es una forma en la que nosotros podemos saber cuando alguien realmente está hablando la palabra tal como es o la está tergiversando. Cuando empezamos a escuchar que usted necesita dar dinero para recibir una bendición, que usted necesita dar sus bienes materiales para que Dios lo favorezca, debe tener mucho cuidado. Porque seguramente esta persona le está diciendo algo que no es verdad. Dios no le pide dinero, Dios no le pide sus cosas. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor dice la palabra que es el dueño del oro y de la plata. Entonces todo lo que usted pueda tener, todo lo que usted pueda adquirir con el pasar de sus días, con el pasar de su vida, va a ser porque así Dios lo ha decidido. Y entonces lo deja usted por administrador de eso que le permite tener. No obedece a una razón de porque usted sea usted, sino porque Dios, así en su infinita misericordia, ha provisto para usted y su casa. Entonces dice este pasaje de la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1, que hay entre el pueblo falsos profetas y que también entre nosotros hay falsos maestros. Estos maestros se ocupan, hablando específicamente, de enseñarle a las personas doctrinas que no son correctas. Por ejemplo, nos dicen, una de las tantas cosas que nos dicen y que nos han dicho a lo largo del tiempo es que usted es salvo sin importar lo que haga. Una vez que ha dicho, sí, Señor, o va y se sumerge en las aguas y sale, entonces ya es salvo y toda su vida va a ser salvo sin importar lo que haga. Dice la palabra de Dios que a sus hijos obedecen sus mandamientos y que por sus frutos los conocerás. Entonces la salvación es un trabajo constante de todos los días. Usted no es salvo por el hecho de haber nacido, por ejemplo, en una casa o una cuna cristiana, como también se le dice. Usted es salvo cuando realmente nace de nuevo, cuando realmente decide vivir en obediencia a lo que Dios establece. Y sí, son esos 613 preceptos, mandamientos, mitzvah, si lo quiere ya decir en hebreo, que tiene que cumplir. Lo bueno y la misericordia maravillosa de Dios es que no los 613 los tiene que cumplir inmediatamente. Hay para las mujeres, hay para las mujeres jóvenes, hay para las mujeres que son madres, para las mujeres que son viudas, para las que son casadas, para los hombres que son viudos, que son casados, para los que son primogénitos, para los que son
ancianos, para los que son jóvenes, para los que son niños, pero al final del día toda esa maravillosa instrucción que el Señor deja en la Torá, luego lo sintetiza en 10, en los primeros 4 diciendo que la supremacía y nuestro amor por sobre cualquier cosa es al Señor. Y entonces estos primeros 4 mandamientos los deja en orden para Él, para que nosotros nos brindemos a Él. Y los segundos o los otros 6 restantes son de mi trato con el prójimo. El Señor lo que nos está diciendo es que mi relación primero es vertical con Dios y luego horizontal hacia los demás. Y después Jesús todavía agarró esos 613 preceptos que ya se habían sintetizado en 10 y los convirtió en 2 mandamientos. Y dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y Juan 14 habla acerca de eso. En realidad todo el Evangelio de Juan es una enorme síntesis del por qué estos mandamientos son importantes, de qué fue lo que el Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús no enseñó otra cosa que no fuera la Torá, porque además Jesús era judío. En tiempos de Jesús solo había la Torá y los escritos que hoy se conocen en hebreo como Haftará y que nosotros llamamos escritos de los profetas o libros históricos. Y esto era lo que Jesús enseñaba porque no había otra cosa, porque el Nuevo Testamento no existió hasta 70 años después de que Jesús murió. Entonces es muy difícil que el Señor haya podido enseñar otra cosa, por cuanto había nacido en un pueblo, el pueblo judío, y lo que había allí era la Torá y los escritos de los profetas. Entonces, esto nos lleva a nosotros a poder identificar quién realmente está enseñando una doctrina, si le quiere poner así, o realmente está mostrándole lo que dice la palabra con sinceridad. Si no está escrito aquí, si no se dice como lo explicó el Señor en su tiempo, entonces no es real. No es un verdadero profeta, no es un verdadero maestro, no es un verdadero pastor. Además, todas estas personas tienen en sus manos la vida de otras tantas. Y dice la palabra de Dios que aquel que enseña a otros, que aquel que pastoree, que el Señor lo haya dejado por cuidado de un rebaño, o que tenga la función de compartir la voluntad de Dios con el pueblo, la sangre de esas personas les será demandada. Entonces, cuando uno asume esa responsabilidad y se sube en el barco de tener que compartir la palabra con otros, realmente está asumiendo la responsabilidad de su vida, pero también de la vida de otras personas, porque va a tener que dar cuentas por cada palabra que ha salido de su boca para instruir al pueblo. Y entonces el Señor dirá, le dirá como, por ejemplo, el profeta Balaam, que era un profeta, pero también era agorero, era adivino y que no era del pueblo de Israel. Era extranjero. Su nombre, entre muchas cosas, indica que no proviene del pueblo o extranjero. Y está mostrando eso, que vendrán muchos de afuera a intentar enseñarnos cosas que no están acorde a la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios es exacta, no cambia ni transmuta, porque es inefable al tiempo, porque el tiempo no pasa por la palabra de Dios. Si hoy en día usted se pregunta, bueno, ¿y cómo puedo saber que la palabra de Dios realmente es viva o es actual? Pues resuelva un problema. Dice, por ejemplo, los que son padres, dice, ¿cómo puedo hacer que mi hijo trabaje mejor en la escuela? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo estudie? ¿Cómo puedo hacer que mi hijo se esfuerce? Entonces, la palabra a través de los proverbios, por ejemplo, nos enseña cómo debemos ser nosotros primero como padres para entonces instruir a nuestros hijos y, como dice el proverbio, estos no se aparten del camino. Pero la palabra está llena de situaciones y de vivencias que nosotros seguimos viviendo.
pero asimismo también está llena de mucha simplicidad y mucha verdad. Entonces, estos maestros estos profetas, estos pastores, tienen la obligación de enseñar realmente la palabra al pueblo, de decirle realmente qué es lo que Dios está manifestando aquí. Y si no es así, entonces ellos están cometiendo un terrible pecado y están llevando al pueblo a perderse. Dice Oseas, el profeta Oseas, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento. ¿Pero falta de conocimiento de qué? Porque hoy en día pues podemos conocer muchas cosas. El pueblo se pierde por falta de conocimiento de la Torá. No conoce la Torá, no conoce las reglas del juego y entonces no las puede seguir. Y las transgrede constantemente porque no las conoce realmente. Entonces también vivimos en un cristianismo posmodernista donde se basa todo en la gracia, en esta gracia que es la misericordia de tener a Yeshua como el Cordero, como aquel que nos redimió, que nos compró a precio de sangre, pero realmente no sabemos ni siquiera qué significa eso. No sabemos entender el hecho de que hayamos sido comprados. Y si vemos en el contexto de la legalidad de Medio Oriente, significa simplemente que nos compró otro amo. Así de sencillo. Entonces que como personas, como seres, como esclavos si quiere decirlo, ahora pertenecemos al Mesías, pertenecemos a Yeshua. Eso significa que se convierte en nuestro Señor y que nosotros tenemos la obligación de servir y obedecerle. Y cuando lo vemos así, ya la gracia no nos gusta tanto. Pero realmente esa es la misericordia de Dios, de poder pasar de las tinieblas a la luz y emanar, convertirnos en tomar de esa agua de vida que es el Mesías, para que de nosotros también emanen esos ríos, como dice. Entonces, es muy importante que en ese sentido entendamos bien qué es un verdadero profeta, qué es un verdadero maestro, qué es un verdadero pastor y cuál es la función de ellos. Más allá de pedirle a usted su diezmo, su dinero, que al final del día diezmar es un mandamiento y tendremos que hacerlo según la congregación o la asamblea donde estemos. Sí es importante saber que ningún pastor tiene que anteponer el estudio, tiene que anteponer su bendición a darle o a compartir con usted la palabra a cambio de ninguna remuneración económica, porque en ninguna parte el Mesías ni en ninguna parte el Señor, en toda la Biblia, y puede buscarlo, dice que para recibir bendición Él solicite un pago en especie o dinero para dicho fin. En este sentido, dice también el apóstol Pedro en su segunda carta, también en el capítulo 2, pero ya versículos del 2 al 3, dice que muchos seguirán su lascivia, por causa de los cuales el camino de la verdad será injuriado. Y en su codicia harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. El juicio pronunciado sobre ellos hace tiempo no está ocioso y su destrucción no se duerme. Está hablando de que también en las congregaciones actuales estamos viendo cómo cosas que antes veíamos incluso mucho menos cotidianas se empiezan a convertir cotidianos. El testimonio de nosotros como creyentes ha cambiado muchísimo. Hoy vemos adúlteros, vemos mentirosos, vemos fornicarios, vemos mentirosos, vemos borrachos dentro de una congregación. Dice que el Señor a todos nos da la oportunidad de recibir la palabra y de cambiar nuestra forma de pensar hacia lo que el Señor dice bueno, llamar a lo que Dios llama bueno, a lo que Dios llama malo. Pero también habla de que estos pastores, estos evangelistas, estos maestros que injertan herejías dentro de la doctrina, dentro de la enseñanza, te están diciendo que está bien
que te casas, te divorcies, te casas, te divorcies, te casas, te divorcies, o que está bien que no te comprometas en matrimonio con alguien, que está bien que ingieras alcohol, que está bien que robes, que está bien que mientas. Al final del día eres salvo. Y salvo siempre serás siendo salvo, y también te dicen que no pasarás ninguna tribulación, que serás raptado, que no tendrás ningún temor, que el Señor va a cuidar de ti toda la vida. Y el Señor dice, la palabra de Dios, que solo sus ovejas escuchan su voz. Y a ellos, y dice que a todo el que le llama Señor, tiene que servir realmente al amo, porque ninguno es más que su Señor. Entonces, si el Señor pasó tribulación, usted y yo, como siervos, que no somos más que nuestro Señor, vamos a tener también que pasar tribulación para ser probados en nuestra fidelidad, en nuestra obediencia por fuego. Pero también tenemos sobre la responsabilidad de vivir en rectitud. Dice que ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los idólatras, ni los borrachos, ni todas estas cosas aversivas al Señor o abominables entrarán al reino de los cielos. Y esto nos habla de algo muy importante, de nuestra eternidad. Mire, sea bueno delante de los ojos de Dios o sea malo delante de los ojos de Dios, todos vamos a pasar a la eternidad. La diferencia es que unos van a pasar a la eternidad en el lago de fuego, como Coré, al que se lo tragó literalmente la tierra por su rebelión, y otros van a estar en la presencia de Dios toda la eternidad. Esa es la diferencia. La eternidad en el lago de fuego, junto al falso profeta, hablando del tema, junto al falso profeta, la serpiente y Satanás mismos. Y otros van a estar en esta maravillosa eternidad juntamente con Dios, con el Mesías, en la Nueva Jerusalén, reinando y gobernando por siempre en el templo perfecto. Entonces, cada quien con sus actos, que son sus frutos, son los frutos de su fe, porque si usted realmente tiene una fe sincera, es fiel a la palabra del Señor, vivirá según lo que Dios establece y sus frutos hablarán de ello. Entonces tratará a su hermano como quiera que lo traten, enseñará lo que escrito está y no tergiversará la palabra. Buscará entonces lo que el Señor le está revelando, y dice que a todos aquellos que le reciben tendrán la revelación de Él. Y entonces la palabra empieza a volverse vívida, se abren los ojos, los velos se destapan y usted puede entender perfectamente lo que el Señor le está diciendo en cada letra. Pero si se deja llevar, si usted, incluso que es pastor, que es maestro de la palabra, que es evangelista, infla como la levadura a los panes, a la masa, infla la palabra de Dios, la tergiversa, la tuerce para lograr un fin económico, un fin material, reconocimiento, poder, entonces debe tener mucho cuidado, porque en su tiempo, tal vez no hoy, tal vez no mañana, dice la palabra que el día y la hora nadie lo sabe, pero en su tiempo el Señor a usted le demandará por cada persona que se haya perdido por escuchar una doctrina que es falsa. Y usted, si es creyente, que no ha sido llamado a ninguno de estos ministerios, también tiene la obligación de escudriñar, de buscar, de estudiar, de conocer, para estar atento a la voz del Señor y saber distinguir, discernir en el espíritu, pero también en lo visible, cuando alguien está caminando en rectitud con el Señor o cuando camina de forma o no camina dentro de lo que el Señor establece. Eso es muy importante porque nosotros somos los principales precursores de nuestra salvación. Nuestra salvación es como eso que llamaban los levitas la buena batalla. Es un trabajo de todos los días constante, de ir caminando, de ir puliéndonos, de ir quitando eso que debemos ir cambiando los unos de los otros para mejorar, para llegar, dice, a la estatura del varón perfecto. Pero si no ponemos de nuestra parte en el estudio continuo, estar expuestos
a la palabra de Dios, entonces tampoco vamos a poder reconocer a estos falsos profetas, a estos pastores que no son realmente pastores, a estos impostores que se llaman apóstoles, profetas, maestros, que realmente no están enseñando la palabra de Dios. Entonces la invitación es esa, que hoy usted se pregunte realmente si lo que está aprendiendo lo edifica, si lo está llevando en un camino de rectitud, porque cada quien sabe perfectamente en su corazón, puede saber cuando está caminando con Dios en rectitud y cuando no lo está haciendo. Eso no significa que no vamos a tener pruebas, eso no significa que vayamos a fallar en algún momento, pues al final del día humanos somos. Pero entonces el Señor dice que escudriña, que ve en la intención del corazón. Si mi intención es agradarle, es vivir en santidad, y a esto me refiero con ser apartado, consagrar mi vida a lo que Dios establece, entonces mis frutos seguramente serán sinónimo de eso. Y es un trabajo constante, es un proceso de todos los días, pero es un proceso que inicia con una decisión de fe y con las consecuencias de eso, es decir, dejar lo que antes a lo mejor me podía resultar placentero para ahora realmente consagrarme y encontrar deleite en servir al Señor. Eso es la reflexión para el día de hoy. Escudriñen la Biblia, busquen más de una versión, lean la palabra de Dios, busquen el significado de aquello que no conocen. Acérquense, congréguense, trabajen para honrar al Señor. Y en ese sentido, el Señor les revelará con verdad y justicia su perfecta voluntad. Es muy importante que no olviden eso, que no olviden que Dios a todos nos da la misma oportunidad, pero que al final del día esto quedará en nosotros saber si realmente vamos a obedecer la palabra de Dios o vamos a seguir acomodando la conveniencia nuestra. Es muy importante que seamos leales y congruentes. La reflexión para hoy es que estemos pendientes de lo que el Señor llama bueno y de lo que el Señor llama malo, que escudriñemos la palabra de Dios, que busquemos ahí adentro lo que realmente el Señor nos quiere mostrar. Eso nos va a dar la oportunidad de poder discernir, tanto en el espíritu como en lo físico, de quién realmente está enseñando la palabra de Dios, quién realmente está tomando en serio la enseñanza y no solo la está utilizando como un vehículo para obtener riquezas o alguna posición o al favor de alguien, sino que realmente esta persona esté comprometida, consagrada y vivificando todo el tiempo el nombre del Señor, sirviéndose como un verdadero sacrificio vivo. Que Dios los bendiga.